venimos a tu presencia a pedirte que nos hables, que nos des luz, que al leer tu palabra, al meditar en ella, Señor, recibamos la enseñanza perfecta del Espíritu Santo, los secretos que nos quieres revelar, los tesoros que hay escondidos en ella, para que crezcamos, para que te admiremos, para que entendamos los motivos por los que te damos gloria, por lo que cantamos recién. Señor, que eres el digno de toda alabanza y no hay otro digno de alabanza. Así que queremos ver en tu palabra tu sabiduría, lo infinito que hay en ella y en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1 Corintios 3:16, con signo de pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo? Que sería, ¿no saben que son templo? ¿O no sé que soy templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en mí, habita en cada uno. Por si no lo sabíamos, los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, ahora lo sabemos. Cada persona que reconoció en Jesucristo al Salvador, cada persona que entendió que la obra de Cristo era para llevar mis pecados, y si yo me arrepiento de mis pecados, al ser perdonado, al ser quitado el pecado de mí, viene a morar a mí, a mi ser, a mi cuerpo, a mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Así que yo me transformo, Dios me transforma en templo de Dios. Y mora, ¿de qué manera mora Dios? Por medio del Espíritu Santo en mí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois, lo que nosotros somos, o lo que yo soy. Dios dice que lo que yo soy es santo. Soy un santo de Dios. Bueno, este es un principio que para que entendamos de qué se trata el tema de hoy. Vamos a la hoja 1 de mis apuntes. Segunda Crónicas, capítulo 29. Ya habían pasado muchos años que había muerto el rey David, varias generaciones, y uno de los reyes que llegó al trono de Judá, Judá y Jerusalén, se llamó Acaz. En el capítulo 28, fíjense que empieza diciendo: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como había hecho David su padre. Este Acaz fue un hombre muy perverso, un hombre satánico. Hizo todo lo que no tenía que hacer, y lo que tenía que hacer no hizo nada. Todo este capítulo 28 habla de las barbaridades que hizo Acaz. Y una de las cosas que hizo Acaz fue que él, versículo 24, dice que fíjense el 22 lo que dice para que ustedes se den cuenta.
Y en el tiempo de su angustia, este rey de Acaz fue aún más infiel al Señor. O sea, como habitualmente un cristiano está pasando un mal momento y como que la angustia lo lleva a buscar a Dios otra vez. Sin embargo, este dice que cuando estaba angustiado era más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, les voy a sacrificar a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios. Cerró las puertas de la casa del Señor, del templo. Fíjense lo que hizo. Rompió todos los elementos y cerró las puertas del templo, de la casa del Señor, e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Bueno, después murió este hombre. Hizo todo mal. Y la conclusión termina siendo que termina cerrando el templo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era el lugar donde se hacían los sacrificios, el templo de Dios. Así como hoy nosotros somos el templo de Dios, en ese momento el templo era el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Capítulo 29. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Este era el hijo de Acaz, como dice en el versículo 27 del capítulo anterior. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Este Acaz, jovencito, 25 años, vivió a la luz de su padre, o a la oscuridad de su padre. El papá no le enseñó nada bueno. Fue el peor ejemplo que se podría tener. Pero, como dice la palabra de Dios en Ezequiel, que si un hijo vio lo que su padre hacía, que era malo ante los ojos de Dios, y decide no hacer lo mismo que su padre, sino obedecer a Dios, dice, el tal vivirá, porque él no tiene por qué pagar por lo que hizo su papá. Este Ezequías, el Señor detalla que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En realidad David era su tatarabuelo, pero Dios lo muestra acá que él lo vio como el modelo a seguir, como tendría que haber sido su papá. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Lo primero que hizo Ezequías, lo primero fue ir al templo, abrir las puertas que estaban cerradas y empezó la restauración. Este ejemplo de Ezequías es un ejemplo que sirve para mí individualmente, porque yo soy templo del Señor. Sirve para una familia, sirve para una iglesia y afecta a toda la sociedad. Lo primero que hizo, cuando tuvo el poder para hacerlo, fue abrir otra vez el templo del Señor, la casa del Señor, y empezar la restauración. Primero, lo que dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Esto tiene mucho que ver. Yo puedo pensar que estoy haciendo lo bueno.
Pero una cosa es lo que yo creo que está bien y otra cosa es lo que a los ojos de Dios está bien. Entonces la palabra de Dios y el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Yo cada tanto voy a hacer una pausa porque necesito pañuelos. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo recto ante los ojos de Dios? Y que el que me apruebe a mí sea Dios mismo. Y si yo no estoy aprobado por Dios, todo lo que yo haga no sirve de nada. Entonces encontramos el primer punto aquí, que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que lo que yo estoy haciendo es lo recto ante los ojos de Dios? Que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, las decisiones que estoy tomando, los pasos que voy dando, son aprobados por Dios. Así que, ¿qué hizo en ese momento? Bueno, abrió las puertas de la casa del Señor, hizo venir a los sacerdotes, versículo 4, a los levitas, los reunió en la plaza oriental. Estas son decisiones que no se heredan, no vienen en la sangre. Nadie puede heredar la espiritualidad de sus padres, porque es una decisión que Dios nos permite tomar a nosotros. El apóstol Pablo decía en Gálatas, busco ahora el favor de los hombres. Fíjense esto, Gálatas 1:10, porque él hace una pregunta también. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo o hago todo lo que está a mi alcance para agradar a los hombres, para agradar a las personas, a los ojos? Fíjense la diferencia. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, Pablo pregunta acá, dice, ¿me esfuerzo por hacer lo que le agrada a las personas? Y dice algo más, si yo todavía, o sea, como en algún momento lo había hecho, estuviera tratando de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Si las cosas que yo hago, las decisiones que yo tomo, tienen como objetivo que me aprueben las personas, yo no soy siervo de Cristo. Aunque yo esté tratando de hacer cosas correctas, aunque yo esté buscando no equivocarme, aunque yo esté buscando el beneficio de los demás, aunque yo me esté, como dice 1 Corintios 13, aunque dé mi cuerpo para ser quemado, aunque dé mis bienes a los pobres, si yo no estoy tratando de agradar a Dios, yo no soy siervo de Cristo. Y he perdido el tiempo. Cuando yo he cerrado el templo para abrirlo, cuando se abre de vuelta, necesita restauración. El abandono de la presencia de Dios en mi vida, cuando yo no he hecho lo que es recto ante los ojos de Dios y me he apartado, necesita sí o sí restauración. No se puede hacer como que nada pasó. Dios no lo acepta. Dios no permite que cualquiera vuelva y que siga como que nada pasó. Hasta el Señor mismo, el Señor Jesús, en la profecía de Isaías dice, porque yo vine a restaurar
como dice en Isaías 61:1, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a sanar a los heridos, a liberar a los cautivos. Esa tarea la hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Le dice el versículo 4, vengan a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santifíquense. Ahora, santifiquen la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Creo que no hace falta ni explicación cuando entendemos que nosotros somos el templo de Dios. Santificarse y sacar lo inmundo del lugar santo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque ustedes son santos. Y cuando ustedes cerraron el templo, entró gente que no tenía que entrar. Al templo del Señor entraron hasta los enemigos aquí. Gente abominable. Rompieron lo que era consagrado a Dios. Lo que había sido consagrado a Dios se echó a perder. Se ensució. Y empieza a hacer una lista el rey. Dice, versículo 6, porque nuestros padres, él no negó nada, han sido infieles, han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor, le han vuelto a las espaldas. Dios, que es santo, siendo despreciado por personas sucias y pecadoras. Calculo que a todos nos ha pasado de alguna vez querer hablar con alguien y sentir el rechazo, estar llamando por teléfono a alguien que nos corten la llamada, que nos den la espalda. Es una cosa tan desagradable, pero darle la espalda a Dios, ¿cómo no va a tener consecuencias cerrar el templo? Han cerrado las puertas del pórtico, versículo 7. Han apagado las lámparas. No han quemado incienso. Todas estas cosas tienen significado hoy en nuestra vida. ¿Se acuerdan las copas de incienso de Apocalipsis que representaban qué? Las oraciones de los santos. Así que se cerró la casa de oración. Los sacrificios, no han quemado incienso, no han ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Los holocaustos, los animales inocentes que se sacrificaban representaban a Cristo. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y empezar a darle, hasta fíjense que han pasado tantas cosas por distorsionar la palabra de Dios, que hasta se ha enseñado que si uno quiere cubrir la casa, para que nada pase, tiene que cubrirla con la sangre de Cristo. Y que tu auto que nada le pase y lo cubrimos con la sangre de Cristo. Y me acuerdo de un hermano, que a veces escucho, que se llama Chuy Olivares, decía, que yo sepa, la sangre de Cristo no fue derramada para cubrir autos ni casas. La sangre de Cristo fue derramada para limpiar los pecados. Es la palabra de Dios. Las cosas se hacen rectas cuando se tiene en cuenta qué es lo recto a los ojos de Dios. Entonces no inventemos doctrinas ni pensamientos. La palabra de Dios es clarita.
Ezequías hizo lo que era recto a los ojos de Dios. ¿Y qué pasó con tanto desorden? Versículo 8. Y vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y Él los ha hecho objeto de espanto, horror y burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque aquí nuestros padres han caído espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Desde que se alejaron de Dios, desde que la presencia de Dios no tuvo más lugar, lo único que encontraron fue la consecuencia de alejarse de Dios. Calamidad, horror, espanto, todas estas palabras que se describen aquí. Burla, muerte, esclavitud. El Señor Jesús dijo: yo vine a liberar a los cautivos. Y cuando el Señor les dio la ley, en Deuteronomio 29 hay un capítulo completo que dice bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Y una de las cosas que llama la atención es que dice que cuando uno desobedece a Dios hay turbación. Aparte de tanta consecuencia de estas cosas, espanto, horror, burla, muerte. Una persona lejos de Dios se le nubla la vista, se le nubla la lucidez. Es tremendo cuando uno lee Deuteronomio 39, las cosas que le suceden al que desobedece a Dios. El peligro es desobedecer a Dios. No hay problema con la rectitud a los ojos de Dios. Ayer en los clubes veíamos, no me gusta hacer referencia, pero ya que queda claro, hoy veníamos charlando con mi señora. El mandamiento dice: no matarás. Pero el nuevo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es tan importante como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, si yo obedezco a Dios, ni me tengo que preocupar porque no voy a estar ni cerca de matar. La gran virtud es obedecer a Dios. Fíjense, de un extremo de andar pensando en no matar, al otro extremo de decir: amo al Señor con todo mi corazón y al prójimo como a mí mismo. Seguimos. El versículo 10, él cuenta algo, el rey dice: ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Las consecuencias, hay consecuencias que lamentablemente van a estar toda la vida, pero las nuevas que van surgiendo, él dice: fui al Señor a hacer un pacto con el Señor. Más bien es Dios el que pacta, porque nosotros no podemos cumplir nuestras promesas. El Señor sí las cumple. Pero el Señor dice: si vos volvés a mí, el que encubre sus pecados no prospera, no avanza, está detenido y es más, está retrocediendo. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, vuelve a avanzar. Así que Él hace esto y les habla a los que llamó para colaborar con la purificación, con la limpieza, con la santificación de todo. En el 11, que había llamado a los levitas y a los sacerdotes, y les dice: ahora, hijos míos, no sean negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Él, un hombre de Dios, los empieza a llamar y empieza a afectar a los que estaban con Él y les dice: vamos, no sean negligentes. El Señor a ustedes les dio dones.
Salgan de esta situación, santifíquense. Hagan lo que es recto a los ojos del Señor. Miren el estado en que estamos. Lo que pasó, que quede en el pasado. Nuestros padres pecaron, hicieron este desastre. No lo hagamos nosotros también. Y le dice, el Señor a ustedes los eligió. Como recién leía Moisés en la cena, pueblo escogido, santo. ¿Por qué santo el pueblo? Porque ahora mora el Espíritu Santo dentro nuestro. Así que nosotros nos tenemos que comportar como lo que somos. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Purifíquense. No sean negligentes. Y qué bueno que lo escucharon. El versículo 12 entonces dice, se levantaron los levitas, y ahí los nombra a todos. Y en el versículo 15 dice, y estos reunieron a sus hermanos, se levantaron los líderes, se santificaron, primero se santificaron, y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, porque el rey los mandó, y a su vez, según las palabras del Señor. Vuelve a surgir esto mismo. Ezequías hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? Del Señor, no ante los ojos de las personas. Él podría haber seguido cómodo, siguiendo la vida que vivió su padre. Pero él prefirió hacer lo que era recto ante los ojos del Señor. Se ocupó de saber qué era lo recto ante los ojos del Señor. Y descubrió que tenía que hacer lo primero, lo más importante era darle otra vez el primer lugar a Dios. Llamó a los que el Señor había llamado, que eran los levitas y los sacerdotes. Los mandó a santificarse. Se santificaron, ingresaron, trajeron a los suyos, afectaron a sus familias también. Pero de acuerdo a la palabra de Dios. Seguían dando pasos correctos. Lo recto ante los ojos de Dios está en la palabra de Dios. Versículo 16. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Nosotros somos el templo del Señor. Toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. ¿Afectada por qué? Por el pecado. ¿Por qué hay tanta, fíjense la palabra, inmundicia? ¿Por qué? Porque en algún momento se le dio lugar y se le quitó el primer lugar al Señor. Y si no proviene de fe, es pecado, dice la Biblia. Si no viene de la palabra de Dios, todo lo que entra es inmundicia. Y no hay argumentos para defender lo que nosotros querramos defender si no viene de la palabra de Dios. Entonces los levitas la recogieron para llevarla afuera al torrente de Cedrón, ese mismo que cruzó David. Bueno, los versículos siguientes van contando cómo se hizo esto en 16 días. El Señor da discernimiento. Esto puede afectar mi vida, pero también puede afectar mi familia y puede afectar una congregación y podemos afectar en donde estemos. Como el Señor dijo, ustedes son luz, ustedes son la luz del mundo. Todo proviene de Dios. Los dones fueron dados por Dios.
El discernimiento que necesitamos para darnos cuenta dónde está la inmundicia en mi vida proviene de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Y si yo quiero ver en mi familia dónde está el problema, la luz proviene de Dios, el discernimiento proviene de Dios. Y si yo quiero darme cuenta dónde está la inmundicia dentro de la congregación, y quiero limpiar también esto, el Señor trae luz y trae discernimiento para sacar la inmundicia a todo nivel. Versículo 17 dice que santificaron todo. Ellos primero, el templo, los utensilios, en 16 días. En el versículo 18 fueron al rey Ezequías y dijeron: hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios, además todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado, y he aquí, están delante del altar del Señor. A ver si lo podemos leer de vuelta como si fueran personas. Todos los utensilios, o sea, todas las personas, también podríamos decir, que habían sido desechados durante el reino de Acaz, los hemos preparado y santificado, y aquí están delante del altar del Señor, listos para ser usados otra vez, no sin santificar. Versículo 20. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y subió a la casa del Señor. Y del 21 al 24 explica que vuelven los sacrificios de acuerdo a como le pareció a Ezequías, no. A lo que se acordaban en su memoria los levitas y los sacerdotes, no. De acuerdo a la ley de Dios. Todos los sacrificios se volvieron a hacer y otra vez encontramos lo mismo, recto a los ojos de Dios. Pero después encontramos el otro versículo que decía que se iba a hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora encontramos aquí otra vez que los sacrificios se hacían de acuerdo a la ley de Dios. Y en el versículo 25 dice: luego citó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas, con liras, y otra vez encontramos esto, conforme al mandamiento de David. Bueno, vamos a ver dónde viene. Y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía ¿de quién? Del Señor. Otra vez se está ordenando todo, se está restableciendo todo, y todo está saliendo perfecto. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando yo la obedezco, tiene el poder de restaurar mi vida, mi familia, mi congregación y afectar a mi sociedad también. Pero la virtud está en Dios, en la palabra de Dios que es santa, en el Espíritu Santo, en nuestro Dios que es santo. Y se hace realidad, porque ahora yo soy templo del Espíritu Santo también. Los levitas, 26, se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Pero volvemos a leer en el 25 que el mandamiento procedía del Señor. David tuvo un privilegio hermoso,
que le fuera revelado cómo iba a ser la alabanza en la iglesia de Cristo. David fue un adelantado espiritualmente. En realidad el Señor es el mismo siempre, pero David tuvo ese privilegio. Saber y hacer cómo íbamos a alabar nosotros al Señor. Así que, fíjense, es para imaginárselo esto. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David, los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Empezaron los sacrificios de acuerdo a la ley. Cuando el holocausto comenzó también el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Toda una orquesta. Y el canto. Y mientras toda la asamblea adoraba, fíjense qué ilustración hermosa, el sacrificio quemándose, rociar la sangre, todo lo que tenía que ver con el sacrificio. Empieza la música, empieza los que eran cantantes, los que estaban a cargo del canto. Y también se agrega en el 28, toda la asamblea adoraba. También los cantores cantaban, las trompetas sonaban, y todo esto continuó hasta que el holocausto se consumió. ¡Qué lindo espectáculo! ¿Por qué? Porque se hizo a la manera de Dios. ¡Qué lindo que la alabanza llegue al Señor porque se está haciendo como Dios quiere! Y fíjense esta enseñanza sobre la alabanza tan hermosa. Versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, que a su vez todo eso procedía de la inspiración del Espíritu Santo, como leímos en el versículo 25. Así que él dice ahora, vamos a cantar las canciones de David. Cantaron alabanzas con alegría, se inclinaron y adoraron. Hay otra traducción que dice, y cantaron alegres alabanzas. Si se hace todo como Dios lo quiere, ¿qué nos puede arrebatar la alegría? Y si yo estoy con inmundicia en mi corazón, ¿de qué manera puedo alabar con alegría? Entonces empiezo a cantar y me dice, acompañemos con las palmas, así que empezamos con las palmas y sí, mientras me quedan palmas, y de repente yo estoy así de vuelta y cantando en mi mismo tono de vuelta, como si no fuera para el Señor. Fíjense qué privilegio que tiene un músico, un director de alabanza. ¡Qué privilegio! Dirigir la alabanza al Señor es una alabanza que llega al cielo. En este momento llegó, en el mismo momento que estaba subiendo el sacrificio al Señor, subía la alabanza, subía la música. Cada uno usaba sus dones que Dios le había dado y todo era recto a los ojos de Dios. Pero si en mi vida no gobierna la palabra de Dios mi vida, todo carece de sentido. Aún la alabanza, aún la ofrenda que yo dé, aún el ejercicio del don que yo haga,
Porque todo eso se puede hacer con el templo cerrado. Pero las consecuencias del templo cerrado se van viendo en mi vida también. Entonces puedo estar cantando, pero por dentro puedo estar desangrándome. Y en vez de tomar la actitud de Ezequías, de decir, no, el Señor va en primer lugar, puedo llegar a tomar la actitud de su papá, que en el momento de angustia era más infiel al Señor todavía. El templo del Señor había que limpiarlo permanentemente. Y fíjense que estuvo cerrado por un tiempo y se llenó de inmundicia. Y termina el capítulo, la segunda parte del 35, la última oración, dice: así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Así. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo. Dios lo preparó. Dios lo tiene preparado siempre. Y Él dice, el Señor Jesús decía, porque Dios busca adoradores, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y sigue buscando adoradores, y sigue extendiendo su misericordia. Pero yo tengo que ir al Señor y decirle, Señor, me alineo a tu palabra, porque me alineo a tu autoridad. Y ahí el Señor empieza la transformación. ¿No saben que son templo del Señor? ¿Acaso no saben que mora el Espíritu de Dios en vosotros? No lo dice Pablo, lo dice el Espíritu Santo, nos lo dice. Otra vez más. Y que sepamos que las cosas salen bien cuando se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Desde el principio, dice en el versículo 2, a los ojos de Dios era recto. En el versículo 15 dice, según las palabras del Señor. En el 25 dice, el mandamiento de David procedía del Señor. En el 30 dice, cantaron alabanzas de David y Asaf, que a su vez procedían del Señor. Y el versículo 36 dice, es que Dios preparó todo esto. Y tiene preparado esto y mucho más para ahora y para la eternidad. Para todos los que le aman, le obedecen. Y para todos los que esperan su venida también. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza que trasciende los tiempos, que podemos ver esta maravilla de hace casi 3000 años y encontrar tanta actualidad para nosotros. Gracias, nuestro Dios. Gracias por la paciencia y la misericordia que nos tenés. Trabajá en nosotros, Señor. Danos el valor de cambiar, el valor de obedecerte. Y que podamos disfrutar de estas cosas que tenés preparadas. Que con gozo podamos vivir, que con gozo te podamos alabar. Que las alabanzas lleguen así con alegría, como tiene que ser a tu presencia y como sos digno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.